Yo conocí al padre Mario Perezón siendo estudiante de aquí del Colegio Salesiano de León 13 en la jornada nocturna. Entró al colegio en el año 1993. Cuando entró, a él le estaban haciendo una cirugía que era muy delicada, e inclusive hicimos una misa y rezamos por él sin conocerlo. Al año siguiente, en el 94, trabajando en la librería salesiana. Padre Mario Perezón Tonelli lo conocí en 1990 en este colegio, Colegio Salesiano de León 13, en la jornada nocturna. Recuerdo que la primera vez que lo vi a él fue en las buenas noches. Él fue un ejemplo para mí muy importante en la juventud, ¿no? en mi preadolescencia y en mi adolescencia. Porque era una persona que se ponía ciertas metas, ciertos objetivos y los lograba. Entonces, cuando yo entré a trabajar con él, me enteré que él había liderado la restauración del Santuario Nacional de Nuestra Señora del Carmen y que había sido durante varios años, y él, a partir, digamos, como de reunir unos recursos, de organizarse, logró restaurar todo el santuario. Y aprendí, digamos, de la arquitectura y el arte que tiene ese santuario. Eso me pareció admirable. Yo siempre he sido como admirador de las artes en general. Entonces, después, cuando yo entré a trabajar a la librería salesiana, él estaba en restauración estaba restaurando la librería salesiana, ¿cierto? Y era toda la restauración aprovechó muchas de los materiales que tenía la librería salesiana, como por ejemplo las puertas, las arregló, las volvió a poner, los ladrillos, como que tenía un nivel de organización que era admirable. Entonces me daba cuenta que era una persona que se ponía ciertas metas, ciertos objetivos y los sacaba adelante, y eso como que desde el principio me pareció admirable de él, cómo lograba estas obras. Entonces ahí, cuando estuve trabajando en la librería salesiana, estuve cerca a ese proceso y me di cuenta de lo que él hacía. Y después, ya digamos, en el trato personal, aunque él era una persona mucho mayor que yo, pues era un preadolescente, tenía 14, 15 años, sentía que era una persona muy joven. Aunque yo le podía verle canas de pronto, cierto, que no tenía cabello en algunas partes de su cabeza, él era una persona con un espíritu muy joven. Era una persona con la que se podía hablar, que siempre estaba sonriente con los estudiantes. Las Eucaristías, en la parte humana, él, cuando pues a nosotros nos decía sobre la relación que uno debe tener con el prójimo, con las personas. Recuerdo mucho que siempre fue una persona muy amigable, muy amistosa, dada que la persona le hablara, y contribuía muchísimo en la parte social. Me dio la oportunidad de trabajar aquí en el Salesiano de León 13, abriendo y cerrando el santuario, prácticamente para que las personas entraran a visitarlo. Yo recuerdo que vivimos, en el momento en que yo estuve como estudiante, cumplimos 25 años de la jornada nocturna, y él nos contaba la historia de todo el proceso de crear aquí en el Salesiano de León 13 una jornada nocturna que era un espacio para que se educaran las clases populares, las personas que de pronto no habían tenido de jóvenes el acceso a la educación y que trabajaban y necesitaban en la noche, digamos, sacar adelante su bachillerato. Entonces, bueno, por asuntos de la vida, yo llegué aquí a la jornada nocturna siendo muy joven, entre los 13 años, es decir, yo estaba a la edad de estar estudiando en una jornada diurna. Sin embargo, por asuntos familiares y de la vida, terminé como estudiando aquí en la noche. Pero eso fue muy bueno porque me permitió a mí, por ejemplo, en el día trabajar aquí con los salesianos y en la noche venir a estudiar, y entonces aprendía por parte y parte. Entonces, la jornada nocturna yo creo que es el primer ejemplo de un tipo de misión con la clase popular, de educación popular, ¿cierto? Que él lideró durante muchos años. Yo conocí ese proceso allí. Y por otro lado, participé en unos encuentros que él hacía desde el Servicio Catequístico Salesiano, que consistían en encuentros juveniles, se llamaban encuentros juveniles en favor de la vida. Y eso lo realizaba unas 2 o 3 veces al año, y eran espacios los cuales yo recuerdo de manera muy significativa, que fueron muy importantes para mi vida, para mi profesión. Conocí personas con las que
entablé lazos durante muchos años con los cuales todavía tengo lazos, ¿cierto? Estudiantes de otros colegios que venían aquí al León 13 o íbamos al Centro Don Bosco y hacíamos encuentros. Y en estos encuentros él nos guiaba alrededor de hacer una reflexión sobre diferentes temas de la vida, como por ejemplo la familia, la política, el colegio. Entonces uno a la edad de 14 años, 13 años, terminaba reflexionando sobre estos temas, ¿cierto? Con otras personas de otros colegios, con una perspectiva, digamos, analítica. Y ese tipo de ejercicio fue un ejercicio que nos formó a una generación completa de poder pensar la sociedad de otra manera. Y era muy interesante el encuentro con los otros colegios porque eran otras realidades. Entonces yo venía con otros compañeros de la jornada nocturna, venían algunos de la jornada diurna, venían algunas muchachas de colegios de María Auxiliadora o de otros colegios religiosos, ¿cierto? Y el encuentro era un encuentro de verdad de diferentes perspectivas de ver el mundo, y lo que le permitía a uno era un aprendizaje impresionante. De estos encuentros nos íbamos nosotros a hacer misiones a barrios vulnerables. Era una parte de la propuesta de los encuentros era hacer un proyecto, y ese proyecto era ir a barrios vulnerables y, por ejemplo, desarrollar misiones. Yo estuve trabajando un tiempo en Ciudad Bolívar, un tiempo en San Cristóbal Norte, arriba en Cerro Norte, El Codito, con personas de otros colegios, adolescentes, todos. Y esto a todos nos dio una sensibilidad social, nos formó con una sensibilidad social muy particular que fue determinante en la carrera y en lo que todos nosotros hicimos en nuestra vida. Entonces yo estoy en contacto con personas que decidieron, por ejemplo, estudiar Derecho desde una perspectiva social, estudiar, por ejemplo, Ciencias Sociales, estudiar Trabajo Social, Psicología, ¿sí? Pero todos de alguna manera tenemos como ese pasado donde mantenemos como una especie de misión alrededor del trabajo social y alrededor de las clases populares. Digamos que en ese sentido el padre Mario Pérezón fue determinante. Otro taller que él hacía, animadores litúrgicos, relacionaba la parte religiosa y la parte vocacional con la parte social, y es ahí en donde se formaba una grandeza y una forma de trabajar distinto con los jóvenes. Recuerdo mucho que en la de las misiones, o recuerdo mucho que cuando hacíamos las salidas, él prácticamente nos confrontaba frente a la realidad social que se estaba viviendo en el país. Entonces, por ejemplo, había muchos jóvenes que no podían entrar a trabajar o no podían entrar a estudiar. Él les daba la oportunidad de entrar a estudiar en la noche y de trabajar así como nosotros trabajamos acá. Más adelante me entendí que el padre Mario Pérezón hacía parte de un movimiento internacional latinoamericano que llamaban la teología de la liberación. Por supuesto, de adolescente no entendía mucho de esto, pero más adelante ya entendí un poco más de qué trataba esto. Supe de esta relación del padre Mario Pérezón con la teología de la liberación cuando un amigo, también egresado aquí del Salesiano del León 13, que estaba estudiando en la Universidad Nacional, tomó unos seminarios alrededor del padre Camilo Torres. Y en esas conferencias, ese seminario sobre Camilo Torres, el padre Mario Pérezón fue a hablar acerca de lo que consistía la teología de la liberación. Prácticamente todo el mundo lo criticaba, porque pues él siempre estaba a favor o defendiendo a las personas más vulnerables o a la gente más pobre. Por él viví como una formación diferente y empecé como a trabajar, pues digamos, mi inquietud frente a la parte política, a la parte social, a la parte religiosa. Él estaba con los jóvenes, ¿sí? Ahí sí como el proyecto de Don Bosco. Toda una generación que heredó parte del pensamiento, de las dinámicas, de la percepción de mundo que tenía el padre Mario Pérezón, digamos, entre esos yo y, como digo, algunas personas que yo conozco y que han estado en contacto conmigo durante muchos años, que continuamos en contacto y que nos conocimos en los espacios que el padre Mario abrió, como por ejemplo el de la misión juvenil de Fraternidad en Favor de la Vida, que lideraba el Servicio Catequístico Salesiano.
Considero que esta experiencia de adolescencia marcó en muchos el camino para sus profesiones y para lo que decidieron hacer en su vida. En mi caso, aunque estuve muy cercano a estos procesos, también estuve muy cercano en la parte del teatro, que es tan fuerte en los salesianos, y yo me dediqué, digamos, al teatro. Pero lo mismo, la perspectiva desde donde yo trabajo mis obras de teatro, mi dramaturgia, yo creo que tiene esa perspectiva también social, esa perspectiva, digamos, liberadora que él nos enseñó. Eso está presente también, digamos, en lo que yo hago y en lo que me parece valioso hacer en el día a día lo que yo me proyecto. Su vida fue un ejemplo para muchas personas y para muchas generaciones. Recuerdo muy bien del colegio a un compañero que pues todavía yo hablo con él y lo saludo y todo esto. Es una persona que siempre humilde, que siempre había trabajado en la calle prácticamente, porque él desde un principio él se dedicó con su mamá a trabajar como en la parte de reciclaje. Esta persona, este alumno, él duró bastante tiempo aquí en el Colegio Salesiano porque pues se le dificultaba las clases, pero el padre Mario le ayudó a él como a desarrollar como esas ganas de salir adelante, de vivir, de trabajar como en su formación, hasta que por fin se graduó. Entonces pues digo yo que como ese ejemplo hay muchos de nosotros, de los alumnos o de personas que estuvieron trabajando directamente con el colegio, por ejemplo, las personas de mantenimiento, las personas de aseo general, cocina, anteriormente aquí había odontología, bueno, todas las personas que existían aquí dentro de la Casa de León XIII siempre estuvieron como con ese apoyo y esa perspectiva del padre Mario Perezón, porque él les ayudaba como a abrir los ojos, a darse en cuenta que de pronto no solamente ser sacerdote es hacer una Eucaristía y esto, sino es la relación completa del crecimiento de la persona. Él tenía como ese don de entregarse a los demás, es un ejemplo a seguir.